Como hemos visto, Teodosio fue un emperador excelente, y se dice que solo hay una mancha en su historial, la masacre de Tesalónica. La gente de aquella ciudad se sublevó porque los soldados habían arrestado a uno de sus aurigas favoritos porque había desobedecido las leyes. En su cólera al enterarse de esta revuelta, Teodosio ordenó matar a todos los habitantes de Tesalónica. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad, pero una vez que ya se había hecho, el emperador se arrepintió muchísimo de su crueldad. Entonces fue ante San Ambrosio, un sacerdote que había tratado de disuadirle en vano. Le rogó humildemente que se le perdonara su crueldad y pidió permiso para entrar en la iglesia una vez más. Sin embargo, San Ambrosio no lo consintió hasta que Teodosio hubiera hecho penitencia pública por su pecado. Esto muestra que en esta época, cuando los emperadores cristianos cometían algún pecado, los sacerdotes los reprobaban públicamente, pues era su deber enseñar a los hombres a hacer el bien y amarse los unos a los otros. Los dos hijos de Teodosio eran apenas niños cuando tuvieron que tomar posesión de los imperios de Oriente y Occidente a causa de la muerte de su padre. Sin embargo, durante un tiempo los bárbaros no se atrevieron a entrar en territorio romano, pues aún no habían olvidado las victorias de Teodosio. El imperio de Occidente poco a poco fue debilitándose y haciéndose el más pequeño de los dos, pues los caledonios en Britania, los germanos a lo largo del Rin, los godos y los hunos a lo largo del Danubio y los moros en África iban invadiendo los territorios y adueñándose de las ciudades más vulnerables. Como los dos príncipes eran demasiado jóvenes para gobernar, el poder cayó en manos de sus regentes, Estilicón y Rufino, que se pelearon y finalmente lucharon el uno contra el otro. La rivalidad que siempre había existido entre los griegos y los latinos creció a causa de esta disputa entre los dos y no terminó hasta que Rufino murió en una emboscada. Cuando los godos vieron que los imperios de Oriente y Occidente estaban demasiado ocupados peleándose entre sí como para prestarles atención a ellos, de repente marcharon hacia Grecia bajo el mando de Alarico. Los griegos, aterrorizados, imploraron a Estilicón que corriera en su auxilio. Acudió y obtuvo una victoria sobre los godos, pero en lugar de aprovechar su ventaja, regresó a Italia. Los godos, al verlo, lo persiguieron y sitiaron Milán. Estilicón reclutó un ejército lo más rápido que pudo y derrotó a los godos en el mismo terreno en el que Mario una vez derrotó a los cimbros. Pero los godos, aunque derrotados, obtuvieron términos favorables antes de retirarse. Honorio, el emperador de Occidente, se había quedado aterrorizado ante la presencia de los godos en Italia. Presa del pánico, cambió su residencia a la ciudad de Ravenna, donde consideró que podría defenderse mejor si lo atacaban. Los godos apenas se habían marchado cuando llegaron otros bárbaros para emprender su propia invasión y esta vez asediaron Florencia. La ciudad resistió con valentía hasta que Estilicón acudió en su auxilio, y entonces los invasores acabaron capturados, ejecutados o vendidos como esclavos. Sin embargo, poco después de esto, Estilicón murió a manos de los soldados a los que había llevado tantas veces hacia la victoria. Ante estas noticias de lo que ocurría entre los romanos, Alarico, el rey de los godos, se alegró mucho, pues como nunca llegó a recibir el dinero prometido por Estilicón, volvió a invadir Italia. Esta vez, Alarico llegó sin oposición a las mismas puertas de Roma, a donde ningún ejército bárbaro había entrado desde la invasión de los galos hacía ya 8 siglos. Las murallas eran muy fuertes, y los godos no tardaron en ver que no podrían tomar la ciudad por la fuerza, pero Alarico pensó que podría rendirla mediante el hambre. Comenzó un asedio. Los romanos sufrieron mucha hambre y pronto la peste asoló la ciudad. Finalmente se vieron obligados a proponer un imponente soborno a los godos para que se marcharan, pero como parte del dinero no se pagó con la suficiente celeridad, Alarico volvió una vez más y marchó sobre Roma. Volvieron a hacerse promesas y volvieron a romperse, por lo que Alarico, al entrar en Roma, permitió que sus hombres saquearan todo lo que quisieran. Entonces hizo una incursión al sur de Italia y estaba a punto de cruzar a Sicilia cuando enfermó y murió. Ataulfo, primo y cuñado de Alarico, llegó entonces a un acuerdo con los romanos y se casó con Gala Placidia, la hermana de Honorio. Se llevó a los godos de Italia hasta Hispania, donde fundó el famoso reino visigodo. Cuando Ataulfo murió, su viuda Placidia se casó con un general romano y su hijo, Valentiniano III, sucedió a su tío Honorio en el trono del Imperio de Occidente.
Durante su reinado hubo guerras civiles, y su territorio se hizo más pequeño, pues Genserico, rey de los vándalos, tomó posesión de África. Entretanto, los hunos habían capturado las tierras ocupadas una vez por los godos, y ahora se hicieron un pueblo unido bajo su rey Atila, conocido como el azote de Dios. Los romanos lograron mantenerlos alejados del imperio durante un tiempo a cambio de un tributo, por lo que los hunos se entretuvieron con sus saqueos en otras partes. Pero cuando se apoderó de la mayor parte del territorio más allá del Danubio y el Rin, Atila condujo a sus hordas de feroces hunos y otros bárbaros, más de 700.000 hombres, a través del Rin hasta el mismísimo corazón de la Galia. Allí tuvo lugar una de las batallas más feroces e importantes de Europa, la de los Campos Cataláunicos. En ella se enfrentó Atila a una alianza de romanos bajo el mando del general Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico. Los aliados derrotaron a Atila, que sufrió muchas pérdidas, pero al año siguiente llevó a su ejército por los Alpes hasta las fértiles llanuras de Italia. Entonces el Papa León convenció a Atila para que no destruyera Roma y se fuera de Italia. Una razón de que Atila hubiera ido a Italia era para casarse con Honoria, la hermana de Valentiniano. Sin embargo, tras todo esto, regresó a casa y se casó con una princesa goda llamada Ildico. Hay quien dice que Ildico lo asesinó en su noche de bodas, aunque los historiadores suelen decir que el rey murió esa misma noche por una terrible hemorragia causada por beber tanto. Unos años después de la muerte del feroz Atila, asesinaron a Valentiniano y durante los siguientes 20 años hubo hasta 9 emperadores y gran cantidad de problemas e interminables guerras. La gente seguía siendo muy supersticiosa, y como sus problemas aumentaban sin parar, alguien recordó de repente a Rómulo, el fundador de Roma, que había visto 12 buitres. Se extendió por todo el país el rumor de que estos 12 buitres representaban 12 siglos, y que como Roma se había fundado hacía ya unos 12 siglos, estaba destinada a desaparecer pronto. En estos 20 años, Genserico, el rey de los vándalos, fue a Roma desde África, la capturó y permitió a sus soldados saquearla durante 14 días. Como sus hombres eran muy rudos, destruyeron muchas de las cosas que no pudieron llevarse, y cuando se marcharon se llevaron a la viuda de Valentiniano y a sus hijas y las sometieron a la esclavitud. Rómulo Augustulo fue el último de estos 9 emperadores. Poco después de su elección, Odoacro, caudillo de una de las tribus germanas, se autoproclamó rey de Italia, depuso a Rómulo Augustulo y comenzó a reinar en su lugar. El Imperio de Occidente terminó de forma oficial el año 476 después de Cristo, y Roma, que había sido fundada por Rómulo, se vio privada definitivamente de su gloria bajo otro emperador del mismo nombre. El Senado romano, al ver que el Imperio de Occidente había terminado, envió la tiara y los ropajes púrpuras a Constantinopla, donde el Imperio de Oriente siguió en vigencia hasta su caída a manos de los turcos en el año 1453.